vamos a darle la bienvenida a la bióloga Ana Claudia Perón, especialista en inmunomatología y educación. Trabajó por 15 años en bancos de sangre de Brasil. Fue gerente de productos para la línea de inmunomatología de Biorad por 7 años. Es actualmente científica para la inmunohematología, donde ha estado trabajando desde hace 8 años. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola amigos de Latinoamérica en general, hola a todos que están acá, un gusto, un privilegio, una emoción siempre estar acá. Gracias por todo lo que hicieron para realizar este evento, por la hospitalidad del Hospital Juárez y por todos los que están acá involucrando su tiempo, no conmigo, sino con ustedes. Porque estudiar, educarse, capacitarse, no es por el otro que está ahí, sino por nosotros. Y de esta manera podemos ayudar a quien ni imaginamos. Lo que quería comentarles hoy es que este curso es un curso que ya damos en Brasil hace como más de 10 años. Es un curso de 2 días, un curso básico para capacitar, no para capacitar a la gente, sino para recordar a la gente que la práctica del banco de sangre de inmunohematología tiene que seguir junto con la ciencia, con los estudios. Vamos a la universidad y nos enseñan qué es cargas positivas, cargas negativas, potencial Z, y cuando llegamos al banco de sangre me parece que nos olvidamos de la base. Entonces, que yo seguro que no voy a decir nada nuevo, de verdad que no. Lo que voy a decir acá son cosas que ya hemos aprendido, y además tengo que confesarles, esto es la manera con que yo comprendí la inmunohematología. Fue el raciocinio que yo tuve para llegar a comprender lo que pasaba. ¿Por qué? Ustedes todos son jóvenes, algunos no tanto cuanto yo, pero bien, en esta época no había nadie que nos enseñase. No había nadie que nos diera clases. Pocas personas hacían esto, ¿verdad, doctor? Poquísimas personas hacían esto. Hoy día tenemos más gente que lo hace. Pero ¿cómo aprendemos? Raciocinando, entendiendo hacerlo. Entonces lo que voy a decir acá es más o menos cómo seguir mi raciocinio. Entonces ustedes pueden tomar lo que les sea útil y echar lo que no sea. No importa. Y también pueden usar de esto para tal vez explicar a sus alumnos de otra manera, quizá. Yo podría escucharles acá como hacen ustedes, pero acá tengo el privilegio de que ustedes tendrán que escucharme, no yo a ustedes, desafortunadamente, porque a mí me gustaría escuchar. ¿Todos listos? Hablen conmigo. Gracias. Hablen conmigo ustedes también. Gracias. Pero bien, bases de la inmunohematología. Hoy nada más un discurso de Ana Claudia, nada más. ¿Sí? Pero la inmunohematología me gusta porque nadie sabe qué es esto. Es algo apasionante y también apavorante. Muchos le tienen miedo a esto. Muchos no quieren saber. Y cuando llegamos con un caso complejo, se van, ¿verdad? Porque todos tienen miedo. Miedo porque no saben descubrir lo que hay. Miedo porque no quieren tomar decisiones. Miedo porque no saben cómo seguir. Miedo porque no tienen condiciones de seguir. Porque muchos bancos de sangre no tienen reactivos. Hacen lo básico y no tienen cómo seguir. Muchos me llaman a las 10 de la noche en un sábado y yo siempre estoy ahí dispuesta a ayudar. Pero cuando les enseño qué hacer, no tienen ahí sus reactivos. Entonces, a esto todo vemos que la inmunohematología es muy compleja, incluso en este sentido. Pero bien, es una ciencia que involucra varias ciencias. ¿Sí? No es inmunología, es inmunohematología, que es un poquito distinto. ¿Sí? Es un complemento. Pero bien, estudia la compatibilidad inmunológica. ¿Por qué? Porque hacemos transfusiones. Es distinto, yo no sé si hay gente acá o por ahí de laboratorios clínicos. Sí, no tiene que hacer transfusiones, pero bancos de sangre tienen que decidir por transfusiones. Entonces, vamos a estudiar la compatibilidad, que no es solamente la tipificación. Tipificación es una de las partes. Siempre estudiamos en la rutina tipificaciones o fenotipificaciones y buscamos anticuerpos. Si alguien le pregunta, ¿qué haces tú en tu trabajo? Nada más, yo busco antígenos y busco anticuerpos. ¿Sí? Solamente esto. Entonces, buscar antígenos significa
fenotipificar o tipificar. Estudiamos la presencia de antígenos eritrocitarios en la pared de los glóbulos. Ya vamos a esto en un rato más. ¿Y qué hace también? Búsqueda de anticuerpos, porque también buscamos la presencia de anticuerpos antieritrocitarios. Es esto que básicamente hace la inmunohematología. Siempre estamos en un o en otro. ¿Algo más, Lidia? Creo que no, ¿verdad? Bien, la búsqueda de antígenos, y a mí me gusta. ¿Quién acá conoce inmunohematología? ¿No conoce inmunohematología? ¿Hay alguien acá que no conoce? ¿Todos conocen inmunemato? ¿No? Entonces, más o menos, me gusta decir esto por ver las caras. Hoy día sabemos que existe el grupo ABO y el RH positivo o negativo, ¿verdad? Esto sabemos. Esos son dos grupos sanguíneos. Pero tenemos más 34 grupos sanguíneos que no son tan famosos. Entonces, que estudiar inmunemato e ir además del ABO y del RH. Estos son los nombres de algunos de los sistemas sanguíneos que tenemos. Y todos están ahí presentes en los glóbulos, todos. Un antígeno u otro de cada sistema, todos los sistemas están ahí presentes en los glóbulos. Entonces, que cuando hacemos una transfusión, todo esto le estamos echando al paciente. ¿Es cierto? Muy bien. ¿Qué son fenotipificaciones? Entonces, como dije, es la búsqueda de antígenos en las membranas de los glóbulos rojos. ¿En verdad? ¿Cómo lo buscamos? Usando antisueros conocidos. Entonces, yo siempre uso de la reacción antígeno-anticuerpo. Si yo no sé cuál es el antígeno, yo busco un anticuerpo conocido, utilizo este anticuerpo conocido para encontrar el antígeno. Así de simple. ¿Sí? Le meto ahí, va a haber una reacción y yo voy a mirar esta reacción. Entonces, aquí están los glóbulos con sus antígenos y yo voy a usar antisueros conocidos y ponerle en contacto con esto. Estas estructuras están presentes en las membranas de todos los glóbulos. Y la herramienta que utilizamos para verlo, porque no puedo mirar un glóbulo y ver un antígeno, desafortunadamente. Pero la herramienta que utilizo para esto es la aglutinación, una reacción indirecta. Entonces, que si hay la aglutinación, yo digo que el antígeno está presente. Si no hay la aglutinación, yo digo que el antígeno no está presente. ¿Miren? ¿Están conmigo? Siempre entonces buscamos obligatoriamente esto, yo veo en todos los países de Latinoamérica, es obligatorio la búsqueda de antígenos del sistema ABO y el antígeno del sistema RH. Esto es obligatorio, no se puede discutir. Otros antígenos que vendrán después, entonces que cada país tiene sus propias reglas, ¿sí? Pero ¿por qué recibe el nombre fenotipificación? ¿Por qué? Porque la expresión de este antígeno en la célula nada más es de que la expresión génica, es el fenotipo. ¿Se acuerdan de las clases de ciencias ahí? Cuando eran niños, hace rato o hace poco, no sé, en mi caso hace mucho tiempo, pero bien, los genes se expresan y determinan características que son fenotipos. El fenotipo describe cuáles antígenos están presentes en la estructura eritrocitaria. Es el resultado de la expresión de los genes. Así que cada antígeno presente ahí tiene un gene que está responsable por él. ¿Vieron por qué que la inmunohematología necesita inmunología, genética, bioquímica y todo esto? Porque tenemos que saber de dónde vienen las cosas. Pero bien, la fenotipificación entonces realiza el uso de anticuerpos específicos en pruebas serológicas. La fenotipificación va a buscar el fenotipo, que es la expresión del gene. ¿Estamos juntos? La búsqueda de anticuerpos regulares o irregulares. ¿Cómo lo hacemos? Bien, a ver, un poquito antes, si quiero saber cuál es el antígeno, yo tengo que tener un anticuerpo conocido, ¿verdad? ¿Bien? Si yo quiero saber cuál es el anticuerpo, ¿qué tengo que tener? El antígeno conocido. Entonces, ¿qué busco? Y utilizo células rojas que sí pueden mostrarme cuál anticuerpo está ahí presente. ¿Estamos juntos en esto? ¿Bien? Pero bien, los glóbulos, ¿se dice acá cebos? No sé cómo decir, carnada,
carnada, en cada país que voy es una palabra, perdón, es una carnada. Yo le meto ahí las células, no sé cómo se decidiste en otros países de Latinoamérica, es cuando vamos a pescar y ponemos una cosita ahí para que el pez se viene a comer, es esto. Pero bien, le meto ahí la célula, el anticuerpo se pega ahí y promueve una aglutinación. Entonces, ¿qué uso la célula de esta manera? Son células que están listas para uso. ¿Y por qué debemos evitar el uso de células producidas en nuestros propios laboratorios? Exacto, que si no tenemos un control de calidad, si no somos productores de reactivos, cuando somos productores de reactivos, como estamos acá en México, que hay, está bien. Pero cuando uno no sabe lo que está haciendo, mejor que no arriesgue. Una cosa es que yo sea un productor de reactivos de células, otra cosa es que yo tome cualquier célula para usar como reactivo. Esto no se puede. ¿Sí? Nosotros somos productores en Brasil, acá tenemos en México, en el siglo XXI también son productores de reactivos, eso está bien, pero no es cualquiera que lo pueda hacer, por favor. ¿Me explico? Pero bien, estas son pruebas entonces que vamos a detectar la presencia de anticuerpos que pueden ser IgG o IgM. Y cada anticuerpo tiene una característica especial. Pero bien, cuando buscamos anticuerpos, y vamos a hablar de esto en un rato más, tenemos varias pruebas que buscan anticuerpos. Y es bueno que uno perciba que está haciendo búsqueda de anticuerpos en todas estas pruebas. ¿Sí? Entonces, buscamos anticuerpos cuando hacemos rastreo de anticuerpos irregulares. ¿Qué es un rastreo? O tamizaje, o escrutinio, o hay otro, pantalla. En cada país es un nombre distinto. En Brasil les decimos pesquisa. ¿Pero qué es esto? Es cuando metemos ahí células 1, 2, 3, que sean células comerciales producidas por quien tiene capacidad de hacerlo. No es una célula O cualquiera, por favor. Esto está grabado. No es una célula O cualquiera, son células que son elegidas para esto. ¿Bien? Entonces metemos ahí y descubrimos si el paciente tiene un anticuerpo irregular. Generalmente buscamos anticuerpos calientes, IgGs. A veces también tenemos que buscar anticuerpos fríos, a veces. Acá tengo la prueba inversa. Acá buscamos anticuerpos que son llamados de regulares, anti-A y anti-B. La clase es IgM del sistema ABO. Entonces, ¿qué? Eventualmente esto puede detectar otros anticuerpos también. Identificación de anticuerpos irregulares debería ser obligatorio en todos los sitios que hacen transfusión. Una vez que tenemos el rastreo positivo y se identifica un anticuerpo, hay que nombrarlo. Eso debería ser obligatorio. No es hacer la prueba cruzada simplemente, sino también identificar el anticuerpo, que es algo absolutamente importante. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos? Con células de un panel que puede ser de 1 a 11 o otros paneles que existen en el mercado, donde hay más células donde yo puedo identificar. ¿Bien? Pruebas cruzadas son también búsqueda de anticuerpos irregulares. Buscamos ahí especialmente anticuerpos contra específicamente este donante. A veces, saben que la ley de Murphy opera en bancos de sangre, ¿verdad? Lo peor siempre va a pasar al peor momento. Entonces tenemos un rastreo negativo, pero la prueba cruzada se da positiva porque puede ser que el paciente tenga un anticuerpo contra un antígeno raro presente en el donante. Esto puede pasar, ¿sí? Y la búsqueda de autoanticuerpo, donde buscamos entonces anticuerpos que el paciente produce contra sí propio. ¿Ok? Todo esto es búsqueda de anticuerpos. ¿Ok? Son varias pruebas. Y lo voy a hacer en frío o en combis a depender de la ocasión y de qué esté pasando ahí. ¿Están conmigo? Gracias. Bien. Aglutinación, esto me gusta muchísimo, porque es mi herramienta, ¿sí? Si yo no sé usar una herramienta, yo llamo a alguien que lo sepa, ¿verdad? O entonces tengo que aprender a usarla. En este caso, vamos a aprender qué es una aglutinación, que no es una tontería, algo así, yo lo vi, sí, está aquí, desapareció. No, aglutinación tiene toda una característica físico-química. Esto es lo que voy.
Esto es muy importante que comprendamos. Hay características físico-químicas. Los globos que están ahí metidos en los vasos sanguíneos están ahí y no se tocan. Los globos siguen fluidos, no se tocan, no se aglutinan. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de los globos para la aglutinación? Bien, nada más para comentarles que la aglutinación de una cruz o de 4 cruces, si el positivo tiene significado clínico o no, es otra cosa. Pero positivo es positivo, negativo es negativo. Esto que hacen a veces de decir, no, una cruz, no, ya se fue. O cuando toman una tarjeta que le da positivo una cruz, hay gentes que feo, esto lo que voy a decir es feo, no lo hagan. Hay gente que centrifuga la tarjeta otra vez, a veces desaparece la aglutinación. Esto es feo. El positivo es positivo. Si tú no sabes por qué está positivo, es otra cosa. Vamos juntos en esto. Yo creo que en Latinoamérica, ¿cómo se pasa esto ahí? Ustedes también tienen estos casos donde las personas se libran de las aglutinaciones. No, ¿verdad? Yo creo que eso es solo en Brasil, nada más. Y como Brasil no está en línea, puedo hablar. Sí, claro. Pero bien, tenemos pruebas de aglutinaciones que pueden ser en tubo, en gel o en microplaca. No importa cuál sea, será aglutinación. Esto no se usa más. Es feo. Ya lo puse así porque esto es pasado. Eso es Landsteiner. No hay nadie acá con más de 100 años, ¿verdad? Si no hay nadie acá con más de 100 años, no hay que usar lámina. ¿Sí? Nada más para rechequear, así lo digo. Si lo vamos a rechequear algo, ya está bien. Yo no lo haría por bioseguridad. Pero lámina es algo que no se usa más para esto. Ni para dar clases de inmunomatología en las universidades, ¿eh? Ni para esto, para no enseñarles nada malo. Pero bien, ya desahogué. Yo sufro con esto, pero bien. La aglutinación entonces es cuando 2 glóbulos, y miren que la teoría de las puntes no existe, ¿ah? Esto es una idea. Pero los 2 glóbulos, ellos se aproximan tanto por bajar el potencial Z, y después se tocan. Entonces, después que se tocan, sí puede formarse algunas puntes, pero no son las puntes que seguran los glóbulos así. Porque nos da esta idea. Como si imagínate cómo somos locos para creer en esto. Como si una molécula pudiera asegurar 2 células. No es posible, ¿verdad? Entonces, que la célula, y además, porque también puede ocurrir aglutinaciones sin la presencia de anticuerpos. Son las panaglutinaciones. Así que si el anticuerpo no está ahí, ¿cómo puede ocurrir? Entonces no hay teoría de las puntes, ellos ya sabemos que no hay. Otra vez, no importa que lo hagan en tubo, no importa que lo hagan en microplaca, no importa que lo hagan en gel, solo no lo hagan en láminas, es feo, muy feo. Pero bien, esto me encanta. Ustedes tuvieron clases cuando eran niños en no sé cómo se llama, 6º año, cuando la profesora de ciencias llegó a ustedes para decir que era una membrana plasmática. Tan romántico, ¿no? Ay, es una doble camada fosfolipídica que tiene ahí proteínas inseridas, ¿no era así? Lindo, yo daba clases de ciencias también. Eso, así decía, pero nunca me imaginé que iba a trabajar justo con esto cuando estuviera más vieja, ¿verdad? Pero bien, trabajamos con esto, señores. Esto es una doble camada fosfolipídica que tiene acá proteínas que están inseridas. Estas proteínas que están inseridas y también lo que se pega a ellas es lo que llamamos de antígenos de grupos sanguíneos. Mira qué bien, qué interesante. Entonces me di cuenta de que volví al pasado y tuve que me acordar de mi profesora de ciencias. Así que si hay algún alumno mío de ciencias por acá, va a recordar de cuando yo le dije lo mismo. Entonces tenemos que hablar un poquito de antígeno, anticuerpo, reacción antígeno-anticuerpo, potencial Z, los modificadores del potencial Z y la prueba de antiglobulina humano. Pregunto, ¿qué es un antígeno? Quiero saber. Voy a sentarme acá y esperar que alguien me lo diga. Linda. De Latinoamérica, todos que están en línea, Olga, Dani, todos que están ahí, pueden preguntar a sus amigos
qué es un antígeno y que les contesten, porfa, que yo doy clases, pero tengo una mafia conmigo por ahí. Así que quiero que todos piensen en qué es, porque metemos las manos en los antígenos todos los días, ¿verdad? Gracias. Ella me contestó acá que es una sustancia que es extraña en nuestro cuerpo, pero que va a estimular la producción de anticuerpos. ¿Lo dije bien? Gracias. ¿Es listo? ¿Todos comprenden el antígeno como esto? ¿Algo más? Seguimos entonces. Dime. El antígeno es una proteína. Puede decir, una biomolécula que puede activar el sistema inmune, que puede ser endógena. Qué lindo, mira, ya está quedando mejor, ¿verdad? Que puede ser endógena o exógena. Que puede ser carbohidrato, proteína o lipidio. Muy bien. ¿Tú? Que tiene cierto peso molecular. Gracias. O sea, todo esto vamos, ¿verdad? Gracias, mi amor. Ya. Que todo esto es un antígeno, entonces. El antígeno tiene características. Si no tiene un cierto peso molecular, no funciona como antígeno porque no induce la producción de anticuerpos, ¿verdad? Pero bien, no solamente es una proteína, como también puede ser otras estructuras como carbohidratos y lipídios también. ¿A esto vamos? Muy bien, gracias. Así me gusta. Entonces, yo les pregunto, porque mi reto acá es conectar la teoría con la práctica, ¿es verdad? Estamos juntos, ¿verdad? Bien, ¿dónde está el antígeno acá? ¿En el aglutinado? ¿El antígeno está en el aglutinado? Sí, porque acá estamos hablando de antígenos que son eritrocitarios, que están en los glóbulos, ¿verdad? Esto lo hacemos todos los días, ¿no? Pero muy bien. Pero si el antígeno está acá, yo lo tengo acá también, ¿verdad? Hay momentos de la vida que tenemos que decidir. ¿Soy A o soy B? Y hay momentos que no hay que decidir nada. Pero acá hay antígenos. ¿Acá hay antígenos? Sí, claro que hay. ¿Por qué? Porque acá hay glóbulos rojos todavía. Entonces, ¿dónde está positivo? Los antígenos están aglutinados, las células están aglutinadas. ¿Y dónde está negativo, que no hay aglutinación? Las células están acá, ¿verdad? Hay antígenos ahí. Pero lo que pasa acá es que el antígeno no es correspondiente a este antisuero. Yo acá no tengo el antígeno A. ¿Es verdad? Entonces, acá yo no tengo el antígeno A. ¿Por qué? Porque esta muestra es, no tengo el antígeno B, Acá yo no tengo el antígeno B. Ay, estoy loca. Ya cambié todo, pero mira, lo que yo no tengo acá, el antígeno B, porque este individuo es A. Entonces, como yo no tengo el antígeno B, no reaccionó con el antisuero anti-B, y no aglutinó. Así funciona. Todo que hacemos en inmunomatología es exacto así que funciona. Pero ¿por qué llamo la atención para esto? Para que se acuerde que los antígenos están siempre en los glóbulos. Lo que voy a reconocer es, usando un antisuero, yo reconozco el antígeno específico que está en la muestra. Entonces, esto es un antígeno de verdad, como dijo ella, pero un poquito más allá, podemos decir también que es cualquier sustancia que puede unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o receptor de linfocitos T. Es una definición más catedrática, ¿sí? Pero ahí está. Esto me gusta muchísimo discutir, las propiedades de los antígenos. Un antígeno es más inmunogénico cuando tiene más fuerza de estimular el sistema inmunológico. Entonces, más inmunogénico, más fuerza o capacidad de estimular la producción de anticuerpos. Y un antígeno puede tener también antigenicidad, que es capacidad que posee de interactuar específicamente con el producto de la respuesta inmune. O sea, que hay antígenos y anticuerpos que tienen una reacción muy fuerte y antígenos y anticuerpos que ya no tienen una reacción muy fuerte. Ejemplo, el anti-A, el anti-B, tiene una gran antigenicidad
La reacción es poderosa. Mientras el anti-KID A, por ejemplo, nunca va a tener una reacción 4 cruces. ¿Ya has visto algún anti-KID con 4 cruces? No ves. ¿Sí? ¿Por qué me gusta decir esto? Porque uno quiere comprar un reactivo anti-KID y que el anti-KID se dé 4 cruces. No va a dar. Uno tiene un paciente con un anticuerpo que tiene un título bajo también y una antigenicidad baja, la reacción no va a ser 4 cruces. Entonces nosotros, que sabemos de inmunomatología, tenemos que saber qué esperar de cada reacción y no esperar que todas las reacciones sean iguales. ¿Estamos en esto? Y el anti-D también es lo más inmunogénico. 0.5 ml de D positivo puede sensibilizar a una persona que sea RHD negativo. Pero a veces yo tengo que dar 3 dosis de KID A positivo para que uno produzca anti-KID. No es tan fácil, no es tan sencillo. Por eso que la gran mayoría de las enfermedades hemolíticas o de las incompatibilidades materno-fetales son por pocos antígenos, no son todos que causan problemas y daños, a no ser que sea por transfusión, porque que la pasaje de sangre del niño para la mamá puede estimularla a producir anticuerpos, hay que ser antígenos que son muy inmunogénicos, porque la cantidad que pasa es muy poca. ¿Me comprende? ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros sensibilizamos a las madres en transfusiones. ¿Por qué? Porque a las mujeres no le elegimos sangre que sea igual, isogrupo para todos los antígenos importantes. Esto es un gran error que cometemos, desafortunadamente, ¿no? Algunos países no lo cometen, Yo estuve en Costa Rica ahora, hola Costa Rica, y Costa Rica sí hace fenotipificación a todos los donantes. Entonces, hay cosas que son bien importantes que se hagan en un país para proteger a algunas personas, como las madres, las mujeres que pueden tener sus hijos. Otra pregunta. ¿Qué es un epítopo? ¿Epítopo? ¿Cómo digo? Yo le puse malo ahí. ¿Qué es un epítope? Voy a contratarte. Entonces, es el determinante antigénico, es la parte del antígeno que va a estimular la producción específica de un anticuerpo. ¿Así es? Muy bien. ¿Alguien tiene algo más para decir sobre un epítope? Me encantan los epítopes. ¿Sí? Hay mujeres que tienen algunos anticuerpos contra maridos, pero son con epítopes específicos. Por ejemplo, el fútbol, la cerveza, algunas cosas bien específicas, son epítopes ahí. Pero bien, son anticuerpos que producen las mujeres, lo siento. Pero los hombres también la tienen, Después me pueden hablar cuáles son y yo puedo mencionarles. Pero bien, un epítope es un determinante antigénico. ¿Sí? Un epítope es la menor parte de un antígeno que puede estimular la respuesta inmune. Mira, yo no voy acá a entrar en detalles de inmunología, las cosas más sórdidas de la inmunología. Lo que quiero acá es tener una base, es traerles el contacto con la práctica y la teoría. Entonces que yo puse algunas definiciones muy sencillas, pero es para quedarse así. No hay que complicar la vida, Porque si empieza a leer un libro de habas, por ejemplo, tú percibes que no sabes nada, pero no importa. Es alguna cosa que tenemos que quitar para nosotros de importante. Entonces, esto es un epítope. Un antígeno, para estimular el sistema inmunológico, y voy a traer esto de manera muy sencilla, un epítope debe ser presentado al sistema inmune, por ejemplo, por fagocitosis. Pero voy a mostrar otro dibujo que me gusta muchísimo. Cuando estamos hablando de epítopes, antígenos, sistema inmune, no necesariamente estamos hablando de eritrocitos. Hablamos del defensa del organismo, ¿verdad? Y el organismo se defiende, ¿por qué? Por intrusos, por proteínas que vienen de afuera. ¿Así? ¿Estamos juntos? De esto hablabas tú, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos acá una bacteria que va a ser fagocitada por una célula de defensa, un macrófago, ella va a ser digerida en partes. Estas partes son entonces presentadas acá a un linfocito. Es esto que me gusta. Imagínate, no es el antígeno D que es presentado al sistema inmune, sino epítopes del antígeno D. Imagínate, están conmigo, ¿saben de lo que estoy hablando? Yo cambié un poquito para la inmunomatología, ¿ok? Pero voy a hacer conexiones, no se preocupen. Pero bien, esto me gusta más aún todavía. Mira, acá están bacterias invadiendo un cuerpo, el macrófago se va ahí,
las digiere, tiene receptores, mira, hay que tener receptores, tiene receptores, las involucra, las digiere y presentan partes de esto, la presentan a otras células, que son células del sistema inmune, células T. Al presentar en esto, esta célula reconoce este epítopo, este determinante antigénico. Entonces, que esta célula se convierte en un linfocito capaz de producir anticuerpo contra toda la bacteria, no, sino contra esta parte que le fue presentada. ¿Están conmigo? Esto es muy básico, pero hay que entender esto para después comprender los débiles, los parciales, ¿sí? Por eso hay que entender esto, ¿ok? Respiren. Ya salimos de acá. Es un momento de sufrimiento que ya se va, ¿ok? Pero bien, una vez que este linfocito está madurado, producirá anticuerpos que entonces serán contra estas partes de esta bacteria. Pero después puede quedarse con esta imagen en su cabeza un poquito. Entonces estos anticuerpos van a pegarse ahí en el antígeno y marcar este antígeno. Mira, los anticuerpos no destruyen los antígenos. Incluso les voy a contar una historia. Yo soy una persona acuariana. ¿Sabe lo que significa? Que soy romántica. Anticuerpo y antígeno no son contra uno el otro, es un caso de amor. Ellos se aman, no pueden verse y ya se pegan. Y el anticuerpo nunca destruye el antígeno. Es que tanto amor se queda ahí pegado. Es que como queda ahí pegado, el cuerpo, el sistema inmunológico lo reconoce como algo para quitarse de la circulación. Pero el caso de anticuerpo y antígeno es un caso de amor. Mira los corazoncitos, así. Así, es un caso de amor. Antígeno y anticuerpos fueron hechos uno para el otro. Mira qué lindo, es romántico. No me digan que el anticuerpo destruye el antígeno, porque eso no es verdad. Se queda pegado ahí, ¿y quién le va a destruir de verdad? Está acá. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un anticuerpo, un paciente que recibe una transfusión y tiene ahí algún anticuerpo, puede ser una janela, un título bajo que después subió, este anticuerpo al ser producido va a pegarse al antígeno. Al pegarse al glóbulo no va a hacer nada, no hace daño al glóbulo. Pero este glóbulo con el anticuerpo pegado, el sistema inmunológico lo reconoce como quitarlo de la circulación. Entonces, que quien va a destruir no es el anticuerpo, sino el macrófago. ¿Sí? Estamos en esto. Ya vieron que es un caso de amor. Ya estamos romantizados. Gracias. Mejor el mundo cor-de-rosa, pink, es mejor que el mundo negro, ¿verdad? Es oscuro, no negro. Pero bien, acá está una célula presentadora de antígenos, de epítopos. Acá, me gustan los epítopos, a mí me encantan. Mira acá, este epítopo está siendo presentado por un macrófago a un linfocito T. ¿Ok? Me gustan esas cosas. Pero bien, ¿te acuerdas que yo dije guarden esta información en su cabeza? Cuando el antígeno tiene epítopos iguales, porque a veces el antígeno tiene varios epítopos igualitos, ¿sí? El antígeno A, por ejemplo, son azúcares igualitos. Generalmente cuando son carbohidratos, los azúcares son los mismos. El antígeno tiene epítopos todos igualitos. Todavía, cuando el antígeno es una proteína, en este caso ya no. En este caso ya tenemos varios aminoácidos acá. Imagínate entonces, cuando un linfocito reconoce una parte del antígeno y empieza a producir anticuerpos contra esta parte, a veces está produciendo contra esta parte nada más, no contra todo. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso tengo varios clones o clonas. Tengo varias clonas de linfocitos y cada uno va a reconocer una parte distinta del epítopo y va a producir anticuerpos contra esta parte. ¿Me explico? Muy bien. Así. Mañana voy a mostrarles esto otra vez, voy a enseñarles esto otra vez. Imaginemos que esto sea una molécula del antígeno D, ¿ok? Y yo tengo un anti-D policlonal.
¿Qué es esto? Ya los digo. Tengo un anti-D policlonal. Entonces, este anti-D tiene anticuerpos o fracciones de anticuerpos contra distintos epítopos de la misma molécula. Si fuera un anticuerpo monoclonal y no policlonal, estarían todos ellos en el mismo epítopo. Esa es una gran diferencia que en la práctica no sabemos. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuál anti-D usan ustedes? El anti-D de Biorad, o el anti-D de Grifos, o el anti-D de Imucor, no importa. ¿Cuál anti-D? ¿Saben? ¿Monoclonal o policlonal? Monoclonal. Cuando yo tengo epitopes, perdón por el error, cuando yo tengo epitopes de un antígeno que son reconocidos separadamente por diferentes linfocitos que poseen receptores específicos, la respuesta inmune al antígeno va a ser policlonal. O sea, yo tengo una molécula que es fraccionada y cada linfocito, cada clona va a reconocer una parte y va a producir un una parte. No es un sino un epítopo de D. Pero cuando yo saco la muestra de un caballo, de un ratón o de una persona que tenga producido un anti-D, él se comporta como si fuera un la molécula toda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tengo varios clones de linfocitos me dando anticuerpos de varios epitopes. Pero si fuera un monoclonal, ¿estaría reaccionando con todos los epítopes? No, nada más un epítope. O un conjunto de epítopes. Por eso, de verdad, hoy día buscamos un anti-D que sea una mezcla de monoclonales. Porque si es un monoclonal, va a tener un título alto, una reacción 4 cruces, pero puede ser que no detecte cosas que sean distintas. ¿Sí? ¿Estamos juntos? Muy bien. Me gusta esto. Porque acá, mira, es un anticuerpo monoclonal. Nada más reacciona con una parte del antígeno. Este aquí es un anticuerpo policlonal. Entonces reacciona con varias partes del mismo antígeno. Muy bien. Imaginen que esto sea un antígeno D, para quedar más fácil. ¿Puede ser? Imaginemos que esto sea una molécula de antígeno D, con varios epitopes distintos, porque es una proteína que tiene secuencia de aminoácidos variada. Imagínate, me gusta esto, es una respuesta policlonal. Varios clones de linfocitos se ven acá. Se les presenta una de estas partes, está oscuro, se les presenta una parte, esto, y ellos empiezan a producir clones. No apareció, perdón, pero pueden mirar acá, están todos ellos están produciendo una parte, o sea, anticuerpos específicos contra esta parte. Miren que la primera respuesta siempre va a ser de la clase IgM. Y también acá había poquitos de IgG. ¿Sí? En una respuesta secundaria, la mayor cantidad va a ser de IgG. Muy bien. Pero las dos están mezcladas. ¿Sí? Por Dios. Ahora sí, mira, entonces que todos van a responder a este estímulo y producir anticuerpos. Si yo saco muestra de esta persona para hacer un anti-D policlonal, va a reaccionar con cualquier antígeno D. Pero bien, acá tenemos la producción entonces de anticuerpos policlonales, que es una reacción, decimos, humana o animal, ¿no? Porque yo puedo hacer esto con conejos, con ratones, y todo más. Yo puedo hacer una respuesta policlonal donde tendré diferentes anticuerpos contra diferentes epítopos de esta proteína. ¿Ya quedó claro, verdad? Muy bien. Y esto es una respuesta monoclonal. Voy a contar un chisme. Son poquísimas las empresas en el mundo que producen anticuerpos monoclonales. Así que les dejo una tarea, que es buscar en los insertos de los reactivos que usan ustedes de cuáles clones pertenecen estos anticuerpos que estoy usando. ¿A cuáles clones estoy utilizando? Busquen en el inserto, tiene que estar ahí. ¿Ok? A ver cuáles son los clones importantes. Normalmente todas las empresas utilizan los clones más importantes. ¿Por qué eso es tan importante? Que sepamos cómo funcionan los reactivos que tenemos. Por eso puse esto en esta clase, que es una clase básica para dar esta idea del todo.
Pero acá un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo específico para solo un determinante o epítopo. Tiene sus ventajas. Incluso tiene una ventaja fantástica, es que los policlonales están desapareciendo. ¿Crees? ¿Quién es menos joven, como yo, o bien menos que yo? Va a ver que antiguamente lo que hacían era estimular a las personas dándoles sangre positiva para que producieran anti-D. O de los pacientes que eran RH negativos y tenían anti-D, tomaban esto como muestra para producir los anticuerpos policlonales. Es de producción humana, animal. Así que, ¿cómo puedo obtener un policlonal? Es una respuesta humana. ¿Creen que hoy día yo puedo hacer esto? ¿Quién acá es RH negativo? ¿Nadie? Ah, gracias, Lila. La contraté justo para este ejemplo. Pero bien, lo que tengo es, ¿puedo poner un poquito de RH positiva en ti? Solo para que produzca un anti-D, yo puedo... No, de verdad que no. Nadie va a dejar esto pasar. Así que yo no puedo más estimular la producción de anticuerpos policlonales. Tenemos que aprender a trabajar con los monoclonales, pero hay que saber trabajar con ellos. Un ejemplo típico, el anti-D con D6+, un anti-D D6-. Es un ejemplo típico, que todos quedan locos de saber con cuál de ellos tengo que trabajar. Yo creo que ya comprendemos esto, ¿verdad? Podemos pasar.